¿Cuál es la situación o cuál es el reto para las niñas, los niños de nuestro país, pero sobre todo las consecuencias a mediano y largo plazo que esta contingencia puede traer para nuestra niñez? Tuvimos la oportunidad de conversar en días anteriores con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. De esto nos habló sobre la situación de la niñez en medio de la contingencia. Bueno, en medio de la contingencia mundial sanitaria por COVID-19, organismos nacionales e internacionales pues han alertado sobre la particular y especial atención que se debe poner en garantizar el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes en todo el mundo. Precisamente para platicar al respecto tenemos hoy en la línea telefónica a Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos en la Infancia. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy buenos días. Te saludamos, te vemos ya en pantalla. En medio, decíamos, de esta contingencia COVID-19, no solamente hay que garantizar la salud de los niños, hay otros aspectos que considerar. Sí, muchísimas gracias, Alejandra, por esta oportunidad. Hay que tener presente que niños, niñas y adolescentes representan el 30% y en algunos países el 40% de la población. De ahí que cada acción que se realice por parte de los estados para frenar esta pandemia tiene implicaciones en la vida, en los proyectos de vida de un amplio segmento de la población. Y tal y como lo ha referido, no solo tiene que ver con temas de salud, sino que ahora la mitad de los niños y niñas en el mundo están sin escuela. En el caso mexicano también la determinación que se hizo por la emergencia sanitaria representan 26 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la educación básica, y esto por supuesto ya nos toca el derecho a la educación. Y viene otro elemento central, Alejandra, y tiene que ver con el estar encerrados en casa y obviamente con un alto nivel de estrés en las familias, y esto ya pues tristemente está significando un incremento de violencia contra mujeres y contra niñas. Precisamente la Secretaría de Gobernación recientemente emitió algunos lineamientos porque destacó que hay un incremento del 100% en las denuncias de violencia doméstica. ¿Qué hacer ante este tipo de casos en donde pues pareciera que la prioridad es precisamente ese, el tema de salud, garantizar que todos nos quedemos en casa, porque así tiene que ser? ¿Cuáles alternativas o qué otros caminos se deberían de tomar para no vulnerar los derechos de la infancia? Mira, Alejandra, tenemos que entender que los derechos son interdependientes. No puedes garantizar uno y violar otros, o viceversa, pensar que al cubrir solamente la salud, todo lo demás está resuelto. Tenemos en esta que hacer una correlación y vincular claramente la acción educativa con salud y al mismo tiempo la de protección. Puntualmente implica que el Estado mexicano tiene que articularse a través del Sistema Nacional de Protección Integral, que es el mecanismo de coordinación de las políticas públicas, para que las acciones de la escuela, ya que están en modalidad virtual, estén acompañadas fuertemente de las acciones del sistema de salud, que no solamente son hospitales, Alejandra. Es importante destacar, todo el mundo estamos colocando el foco en los hospitales y claramente es la urgencia, pero el sistema de salud es mucho más amplio y hay una tarea preventiva que pueden y deben estar haciendo. Y por otra parte, el rol de las familias y de las comunidades. Todos los temas de violencia son prevenibles si todas y todos los que estamos ahora compartiendo esta cuarentena, los que sí podemos hacerla, con nuestros vecinos, comenzamos a convertirnos en acompañantes de la dinámica familiar y evitar que estas tensiones que todos sabemos en nuestro condominio, en nuestro barrio, en nuestra colonia, todos sabemos dónde están estas familias que ya tienen problemas previos y cómo poder acompañar a niños y niñas. Y estamos insistiendo, Alejandra, que la Procuraduría o las Procuradurías de Protección de Niñez que están asignadas al sistema DIF puedan desarrollar un mecanismo de seguimiento a esas familias que ya tenían identificadas y de acompañar las comunidades para tener alertas tempranas antes de que esto termine siendo algo mucho más lamentable de lo que ya ahora en sí mismo es. Precisamente el Comité de Derechos del Niño ha presentado un informe sobre esta situación y pues ha prevenido pues estas posibles situaciones en corto, a mediano y a largo plazo. Respecto al tema educativo, nos decías, millones de niños pues están en casa, algunos de ellos realizando actividades en línea, otros no, porque no todos están en posibilidades de hacerlo y sin duda alguna esto también genera alguna brecha. Efectivamente, mira, a nivel mundial solo el 30% de los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a una computadora en casa y a internet. Esto no significa que puedan hacer toda la educación en línea, porque también sus padres o madres están en teletrabajo y puede haber solo una computadora. Pero además nuestros sistemas educativos, la gran mayoría en el mundo y en el caso mexicano es un gran y triste ejemplo, no estábamos preparados para la educación virtual. Todavía días previos a la pandemia se perseguía, se hostigaba y se sancionaba a niños y niñas que usaban teléfonos o tabletas. Entonces, ahora no es mágico que lo vamos a resolver. Pero esta brecha también cruza con temas de carácter económico. Tal y como refieres,
En el caso mexicano, de acuerdo a los datos de movilidad de la empresa Google, solamente el 45% de la población en México ha dejado de movilizarse, es decir, está en casa. Eso significa que al menos el 50% de la población sigue en acciones de sobrevivencia con el cierre de la economía, y esto va a afectar los proyectos de futuro de niños, niñas y adolescentes. No solamente su permanencia en la escuela, sino claramente hay que prepararnos para un incremento del trabajo infantil. Precisamente hacia allá iba, ante pues este panorama que se está vislumbrando a largo plazo y ante la situación de emergencia también en aspectos económicos, pues espera que esto pueda influir negativamente en la vida de las niñas y de los niños, lo mencionaste ya tú, respecto al trabajo infantil. Juan Martín, parte de las recomendaciones muy importantes como medida de prevención para evitar contagios que dan las autoridades, no solo en México, en todo el mundo, es que los niños permanezcan en casa, que si se requiere salir a hacer alguna actividad como comprar comida, no vayan acompañados de ellos. La realidad ha sido diferente, lo hemos mostrado nosotros a través de las pantallas, lo vemos en las redes sociales, hay quienes siguen yendo a hacer estas actividades acompañados de niños. ¿Cuál es el llamado que tú harías a las familias mexicanas, a las familias capitalinas? ¿Cómo garantizar el derecho a la salud también de los niños con esta Jornada Nacional de Sana Distancia que nos invitan a quedarnos en casa? Mira, Alejandra, yo creo que hay varios elementos, y el más básico es hablar con ellos y con ellas, darles información para que puedan ser conscientes de lo que significa esta pandemia y las medidas que estamos tomando, y que puedan tener claramente argumentos de por qué es importante quedarse en casa. Hay que destacar también que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la declaración que emitió el 8 de abril que acabas de mencionar, destaca una cosa muy importante: es recomendable que los niños y niñas salgan de su casa a caminar, porque esto está vinculado con su desarrollo cognitivo y metabólico. La asociación que tiene el movimiento con su desarrollo es súper importante. En otros países se le llama paseos terapéuticos, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que, salvo que sea una restricción estricta, niños y niñas puedan salir alrededor de su casa no más de 100 metros. Esto, por supuesto, no es ir al parque, no es irse de vacaciones, es solamente respirar. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. En otra oportunidad nos gustaría también platicar contigo sobre cómo se están acercando ustedes con las autoridades, cuáles son las propuestas que están haciendo precisamente pues ante este panorama que se vislumbra a largo plazo, con consecuencias que podrían afectar a la niñez en nuestro país y bueno, pues en todo el mundo. Muchísimas gracias, Juan Martín. Gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo, Alejandra. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Continuamos con más información.